Buenas tardes. Hoy tendremos nuestra octava conversación sobre filosofía para niños y el programa Filosofía para niños. Y hoy nos vamos a ocupar de la concepción de democracia que hay en Filosofía para niños y de cómo Filosofía para niños es un programa de formación democrática. Como en otras ocasiones, voy a empezar presentando brevemente la agenda de esta conversación. En primer lugar, voy a hablar de la importancia que tiene la filosofía para la vida democrática, porque filosofía para niños se concibe como un programa de educación filosófica que tiene pleno sentido en una democracia. Y por tanto, porque cree en el poder de la filosofía, en el poder del pensamiento superior, del pensamiento crítico y reflexivo, creativo, analítico, todo eso que ya vimos en su momento, la importancia que tiene un mejor pensamiento y ese mejor pensamiento que puede propiciar la filosofía en la vida democrática. Y para eso voy a partir de un precepto básico en el que Lippmann establece que la obligación que tiene una sociedad democrática de promover el pensamiento crítico y reflexivo entre los niños y los jóvenes. Es parte esencial de la vida democrática eso. Una democracia se define por su compromiso con la educación y por su compromiso con la educación de los niños y jóvenes y por su compromiso con que esa educación los forme como mejores ciudadanos capaces de participar de forma crítica y reflexiva en las decisiones públicas. Lo mismo entraremos a mirar cuál es el significado que tiene la democracia y cómo hay distintas maneras de entender la democracia en distintas concepciones de la vida social. Y mostraremos que Lippmann elabora una forma muy peculiar de concebir la democracia a partir de la noción de los criterios y los metacriterios. Y veremos cómo esa noción de que hay unos criterios y unos metacriterios de la democracia es la clave que yo utilizo para reconstruir lo que originalmente había escrito Lippmann en su novela Mark, para sacar una edición de Marcos en un nuevo contexto, en un contexto histórico y filosófico distinto al aquel en que originalmente Lippmann escribió su obra. Bueno, empecemos por lo primero, la importancia que tiene la filosofía en la vida democrática. Decíamos cuando presentamos los objetivos del programa de filosofía para niños, que uno de los objetivos, podríamos decir que el objetivo último y fundamental, el metaobjetivo por excelencia de filosofía para niños es formar aquellos ciudadanos críticos, reflexivos, creativos, que requiere una democracia. La democracia no se entiende sin la educación ciudadana. Hay una frase famosa de Thomas Jefferson que decía que la libertad es un don tan preciado que solo está segura en manos de hombres bien educados. La democracia no puede partir de la ignorancia. Las dictaduras buscan que el pueblo se mantenga en la ignorancia. A la dictadura le interesa que el pueblo sea ignorante, no tenga derecho al voto, no tenga derecho a la participación, no se rebele, por supuesto. En una democracia, el presupuesto es totalmente el contrario. La democracia se basa en la libertad de los individuos y ese don de la libertad es un don frágil, tan frágil que se ve permanentemente amenazado. Hoy mismo vivimos en un mundo donde la democracia se ve amenazada terriblemente. Lo que sucedió hace apenas algo más de un mes en los Estados Unidos es una de las cosas más increíbles, que un grupo de desadaptados, además alentados eh, por el propio presidente de los Estados Unidos, por el presidente en ejercicio, Donald Trump, se tomaran el Capitolio e incluso amenazaran a los miembros del Congreso norteamericano. Eso fue una cosa que nunca se había visto. Muy bien,
Ese es un signo, pero poderosísimo. Tal vez cuando la historia de este siglo se escriba dentro de 100 años, ese va a ser un hito fundamental, porque va a señalar algo que estamos empezando a ver, el odio a la democracia en medio del cual estamos viviendo cada vez más. Un odio a la democracia que es bastante semejante a lo que empezó a ocurrir precisamente en la década de los años 20 del siglo XX. Después de terminar la Primera Guerra Mundial, la década del 20 y la del 30, que terminó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, fue una época de un profundo odio a la democracia, donde en Italia subió el fascismo, donde en Alemania llegó el nazismo, donde en la Unión Soviética la fuerza más reaccionaria de la revolución bolchevique, Stalin, se apoderó del Estado y persiguió a todos sus enemigos y mató cantidades de personas y mató pueblos enteros de física hambre. A veces nos toca vivir épocas de profundo odio a la democracia. Y tal vez la que estamos viviendo hoy sea una de ellas. Hoy más que nunca tiene sentido educar para la democracia, formar ciudadanos reflexivos, críticos, capaces de decir no a la barbarie, capaces de dudar de todas las cosas que nos quieren enseñar, que nos quieren mostrar como verdaderas, cuando sabemos que son puras falsedades. Las redes sociales son muy parecidas a esa caverna que describe Platón en la República. Ustedes recuerdan al comienzo del libro séptimo de la República, en uno de los pasajes más famosos de la filosofía, Platón nos dice cómo vivimos en un mundo de mera opinión. Es decir, nos muestra cómo mucha gente vive en una caverna oscura donde solo ve las sombras que otros les proyectan en el fondo de la caverna. Detrás de estos prisioneros que están atados de pies y manos, hay otros que les ponen imágenes que se reflejan en el fondo de la caverna y ellos, como no han visto otra cosa, creen que esa es la realidad misma. Muy bien, en estos tiempos de odio a la democracia vivimos como en la caverna de la que nos habla Platón en la República. Y necesitamos hoy más que nunca de la filosofía, del pensamiento crítico, reflexivo, creativo, de todas las formas del pensamiento superior de las que antes hablamos, para enfrentarnos a la crisis de la democracia que estamos viviendo y que no es lejana, la estamos viviendo en muchos países. En el Ecuador ustedes son conscientes de lo que está pasando, en estos días tuvieron elecciones y saben que en eso se juega buena parte del futuro del país. Hemos tenido que asistir al modo como las instituciones se acabaron de una forma terrible en un país como Venezuela. En Colombia estamos asistiendo también a un gobierno que se ha tomado todos los organismos de control y que no acepta la más mínima crítica y que impone de todas formas su visión. Bueno, estamos en una época de crisis de la democracia y los educadores no podemos ser ajenos a ello. El que cree en el poder de la filosofía y por tanto cree en la importancia de filosofía para niños, entiende que todo lo demás está subordinado a este gran metaobjetivo, al desarrollo de mejores formas de pensar y de razonar. Ese desarrollo de mejores formas de pensar y de razonar, el desarrollo de la creatividad, el desarrollo de la comprensión ética, la búsqueda de significado en la experiencia, el crecimiento personal e interpersonal, todos los objetivos anteriores de filosofía para niños solo se entienden en el marco de una comunidad de individuos reflexivos y solo tienen sentido desde la perspectiva de construir la mejor sociedad posible según las circunstancias. Esa es la democracia. A mí me encanta esa manera de entender la democracia que señaló Aristóteles. ¿La democracia es la sociedad ideal? No, tiene muchos defectos.
creo que fue Winston Churchill al que alguna vez lo dijo. Dijo, la democracia no es que sea muy buena, pero ¿quién ha encontrado algo mejor? Las dictaduras de izquierda, de derecha, las monarquías, los gobiernos oligárquicos, la simple anarquía social. La democracia tiene muchos defectos porque se funda en la participación de hombres que tenemos muchos defectos, que somos tremendamente frágiles. Por eso la democracia no es la mejor forma de gobierno, es solo la mejor forma de gobierno posible según las circunstancias. Eso es una democracia. Una sociedad democrática es una sociedad la mejor posible según las circunstancias, sabiendo todas las limitaciones y defectos que tenemos como seres humanos. No es una sociedad ideal, sino es aquella forma de vida en la cual somos capaces de vivir con todas nuestras imperfecciones. Y a las personas llegamos a quererlas con todas nuestras imperfecciones, ¿no? Todos tenemos un papá y una mamá a los que queremos mucho, seguramente, pero en los que reconocemos muchos errores, muchos defectos, incluso vicios. Aprendemos a quererlos así. Nuestros hijos tienen muchos defectos, no son perfectos precisamente. Aprendemos a quererlos así. Una sociedad democrática parte de lo que somos y nos reconoce como somos con todas nuestras imperfecciones. Porque el gran valor de la democracia está en su propia fragilidad, en que reconoce su fragilidad, en que reconoce que a veces no logramos lo que creemos que sería lo mejor, porque tenemos que contar con el criterio del otro. Tenemos que reconocer la fragilidad de una forma de vida en donde tenemos que negociar las cosas, tenemos que llegar a acuerdos, no podemos imponer lo que nos parece mejor a todos. Claro, pero en la medida en que tenemos que negociar con los demás, tenemos que descentrar nuestro punto de vista. Cuando vivimos democráticamente, no podemos vivir simplemente en función de nosotros mismos. En gran parte la crisis de nuestra democracia también es psicológica. Vivimos en una cultura profundamente narcisista. Desde niños nos enseñan que el mundo gira alrededor de nosotros, de nuestros caprichos. Un signo muy típico de ese narcisismo son las selfies. A mí no me gustan las selfies, yo odio las selfies. Porque las selfies lo que cultivan es una cultura narcisista. Recuerdo mucho hace unos años que estaba en España, en el monasterio del Escorial, donde hay unas pinturas preciosas, y a la hora en que estábamos en una iglesia en misa, recuerdo a los adolescentes coreanos tomándose selfies con las pinturas. Yo decía, no hay derecho, no son capaces de respetar una cultura. Si yo voy a Oriente, no me meto a un templo budista a tomarme selfies con las estatuas de Buda, porque me parece un irrespeto hacia otro. Porque además lo importante no soy yo, las fotos nos hacen creer que los importantes somos nosotros, ¿no? A mí nunca me gusta tomarme fotos en un monumento, le tomo las fotos al monumento, porque eso es lo importante. Vivimos en una cultura narcisista. Una educación democrática lo que nos exige es descentrar nuestros puntos de vista, pero nos exige precisamente que intentemos convencer a otros y por eso nos exige coherencia y consistencia con nuestros puntos de vista. De ahí la importancia que tiene en una democracia razonar cada vez mejor. Y de ahí la importancia que tiene la filosofía como una disciplina que nos ayuda a pensar cada vez mejor, a ser más críticos. Porque una democracia, ¿qué es? No es una sociedad donde vivimos de una verdad establecida. En las teocracias, por ejemplo, en las sociedades teocráticas se pretende imponer un punto de vista sobre la vida. Eso pasa, por ejemplo, en algunas sociedades teocráticas de Oriente. Se quiere imponer un punto de vista determinado sobre la vida, por ejemplo, el de una religión. Pero esas teocracias también existen
en sus formas políticas. Hay teocracias ateas, como fue la dictadura soviética. Eso era una teocracia. Allá se gobernaba desde una visión en donde la filosofía de Marx era una teología, era una concepción del mundo absoluta, y los líderes se consideraban, los líderes de la revolución eran prácticamente profetas. En una sociedad democrática no se vive según una verdad preestablecida, sino se vive investigando y argumentando. Una sociedad democrática es, por definición, una comunidad de investigación. Una sociedad democrática es aquel lugar en donde las personas se esfuerzan por encontrar siempre mejores argumentos, por dar buenas razones, por hacer propuestas sociales que sean para el beneficio de todos y en las que podamos participar todos. Una democracia, sobre todo, es un lugar donde no hay un punto de vista que resulte absoluto. No hay un rey cuya voluntad haya que cumplir. Si hay un presidente, ese presidente tiene una autoridad, pero está sometido a la Constitución. O si existe un gobierno parlamentario, ese gobierno parlamentario funciona dentro de unas reglas establecidas en una Constitución. Por tanto, no se gobierna uno por la voluntad arbitraria de alguien. Y por tanto, el punto de vista que debe primar es aquel que se revele como más aceptable después de un proceso de investigación. En una democracia, la investigación es una tarea diaria, es decir, la investigación en el sentido de búsqueda de buenas razones. Esa sociedad donde siempre intentamos buscar mejores razones, eso es una sociedad democrática. Y esa sociedad, por su propia naturaleza, requiere de la filosofía. Que la filosofía haya nacido sobre todo en Grecia no es gratuito, porque la sociedad griega del siglo V y del siglo IV antes de Cristo, esa sociedad de donde salieron Sócrates, Platón, Aristóteles, pero también hombres tan grandes como Pericles, como Solón, como los grandes poetas trágicos como Sófocles, como Eurípides. Esa gran sociedad fue la primera gran sociedad democrática. Y la filosofía nació de las discusiones que tenían los ciudadanos. Quienes han leído los diálogos de Platón saben que esos diálogos que nos cuenta Platón se basaron en diálogos reales. Platón seguramente los reconstruyó de muchas cosas, pero eran diálogos que se daban en las calles, en la plaza pública, en los gimnasios. La filosofía nació como discusión pública en las calles. Y lo que quiere rescatar filosofía para niños es ese espíritu público de la filosofía. Por tanto, una obligación esencial de una sociedad democrática siempre será promover la filosofía, es decir, el pensamiento crítico, reflexivo, creativo, eso que antes llamamos el pensamiento superior. Dice al respecto Matthew Lipman: puesto que una sociedad democrática es aquella en la que ninguna cuestión social puede quedar libre de investigación, no es posible suponer que haya un conjunto de creencias que deba ser considerado como intocable por parte de los niños y jóvenes que se están preparando para participar en este tipo de sociedad de una manera activa y responsable. En una democracia no hay unas creencias intocables. No hay un credo que todos tengamos que reconocer. No hay una manera única de ver las cosas. Hay perspectivas distintas. Y esas perspectivas no solo tienen que tolerarse, sino tienen que interactuar. Porque el ejercicio democrático es un ejercicio de intercambio de perspectivas. El problema no consiste tanto en conseguir que los niños y jóvenes que se están formando como ciudadanos sepan esto o aquello, o crean en esto o aquello. La formación para la democracia que necesitamos no basta con que los jóvenes conozcan las leyes, los reglamentos, la Constitución, las instituciones políticas. Eso es necesario, desde luego, pero es insuficiente. Tampoco se trata de que crean lo que cree determinado partido o determinada religión. No. El problema
esencial, dice Lehman, consiste simplemente en que el primer criterio que permite distinguir a un ciudadano responsable es y siempre ha sido la capacidad de pensar de un modo crítico y reflexivo. ¿Qué distingue al ciudadano democrático? Su capacidad de pensamiento. Ese es el secreto de la democracia. Hay democracia donde hay ciudadanos pensantes. Todo lo demás es importante, sí, que haya un parlamento, que haya una constitución, que haya un sistema electoral, todo eso es importante. Pero lo esencial y lo fundamental es que haya ciudadanos críticos y reflexivos. Un sistema educativo que no estimula a los niños y jóvenes a reflexionar, a pensar de forma sistemática y cuidadosa en los asuntos que les importan, no consigue prepararlos para cumplir el único criterio que debe ser satisfecho si uno no quiere ser simplemente un miembro más de una sociedad, sino un buen ciudadano en una democracia. Lo esencial para que haya democracia es que los ciudadanos puedan participar. Y para que ellos puedan participar de forma activa, tienen que formar un pensamiento cada vez mejor. Claro, esto parece evidente. Para muchos resulta claro. Para mí es evidente que en buena parte el trabajo que uno hace como filósofo es un aporte a la democracia. Y siempre lo he concebido así. Dedicarse a la filosofía y dedicarse a la educación filosófica de los niños, de los jóvenes, de los adultos, es trabajar por una sociedad democrática. Es formar personas que pueden participar porque son pensantes, porque saben argumentar, porque saben ponerse en la posición de otros. Eso para mí es muy evidente y a lo mejor para muchos de ustedes es muy evidente. Sin embargo, aunque la democracia es el mejor modo de vida posible según las circunstancias, eso es algo que a muchos no les parece evidente. Hay muchos que hablan a favor de la democracia y sin embargo no creen en eso. A la democracia hay que cuidarla no solo de los que la atacan de frente, sino, lo que es más peligroso, de aquellos que hablan en su nombre, de aquellos que dicen defenderla, de aquellos que dicen, por ejemplo, que la democracia no es más que el gobierno de la mayoría y que el gobierno tiránico de la mayoría, de aquellos que creen que simplemente porque ganaron unas elecciones, entonces tienen la razón. La democracia no es la tiranía de la mayoría. Es cierto que ganaron las elecciones, pero incluso el que gana las elecciones tiene que saber que gobierna para todos, incluso para los que no votaron por él. Muchos de nuestros gobiernos, el gobierno del país en este momento, gobierna para una minoría, aunque lo elige una mayoría. Y gobierna para una minoría, más aún gobierna para satisfacer los deseos de un expresidente, que fue el que se encargó de poner al que tenemos hoy de presidente. Eso es muy poco democrático. Así haya sido elegido por una mayoría. La democracia no es la tiranía de la mayoría. La tiranía de la mayoría es tiranía, no es democracia. Tampoco la democracia se puede identificar con el que no haya control a las libertades económicas. Mucha gente, sobre todo los grandes empresarios, siempre entienden que la democracia consiste en el libre mercado, en cosas de ese estilo, ¿cierto? En que las leyes del mercado gobiernen todo, haya competencia. Bien, eso está bien. Yo no creo en el control estatal de la economía, tiene muchos problemas. Creo que el Estado puede manejar aspectos de la economía y ayudar a regularla, pero el Estado no puede pretender tener el control de toda la economía. La economía es algo dinámico que supone la participación de los ciudadanos. Pero la competencia tiene límites. La competencia tiene reglas. Y entonces, democracia no hay que identificarla simplemente con el hecho de que se desaten los controles a las libertades económicas. Para otros, la democracia les gusta mientras esté de acuerdo con sus intereses políticos revolucionarios. Y entonces las personas de
digamos más de izquierda, de ideología de izquierda, creen que la democracia es un modo de gobierno propio de la sociedad burguesa, que es un tránsito hacia la sociedad plenamente igualitaria, la sociedad socialista, comunista, etc. Esa es una manera de ver el asunto también muy discutible. Yo creo que el auténtico socialismo también tiene que ser democrático. Lo grave de las formas de socialismo que hemos vivido en el siglo XX es que se olvidaron de la democracia y terminaron volviéndose terribles dictaduras en nombre del pueblo. En nombre de los intereses del pueblo terminamos teniendo dictaduras tan terribles como la soviética o incluso como la China, bueno, y muchas otras. Tampoco la democracia es un simple error histórico que debe ser corregido por la voluntad de dominio de un líder, que eso era el fascismo. El fascismo se presentó en Italia y en Alemania como la verdadera democracia, que decían, los ideales que nunca pudo realizar la democracia los vamos a realizar nosotros con una dictadura de partido. El partido fascista en Italia, el partido nazi en Alemania, que además tenían un líder que consideraban iluminado, Mussolini, Hitler, etc. Eso no tiene nada de democracia. Eso es lo más contrario a la democracia. Lo más contrario a la democracia es el culto a la personalidad, el culto a un líder. Los países que entran o que entramos por ese camino del culto al líder, acabamos con la democracia. Eso le pasó en buena parte a Argentina, con Perón. Eso le pasó a Venezuela y le ha venido pasando a Venezuela con Chávez. Eso nos ha pasado en Colombia con Uribe. Un líder carismático que conquista la voluntad popular, que se apodera del Estado y lo maneja a su antojo. Todo eso es profundamente antidemocrático. La democracia es otra cosa. La democracia tiene que poder promover una mayor calidad moral para la vida humana. Debe desarrollar modos de convivencia pacífica entre los seres humanos. La democracia tiene como un supuesto absoluto, la paz. Un gobierno que se dedica a cultivar la guerra no puede ser un gobierno democrático. Otra cosa es que le toque defenderse de una agresión extranjera. A veces un gobierno democrático se ve inmiscuido en una guerra que no quería, pero en la que le toca entrar por la presión de las circunstancias. Pero un presupuesto esencial de la democracia es la búsqueda de la paz. Si no se busca la armonía entre los ciudadanos, pues no estamos viviendo democráticamente, porque condición de la democracia es el desarrollo de la convivencia pacífica, de la tolerancia. Según ese bellísimo principio de Voltaire, Voltaire, el gran filósofo del siglo XVIII en Francia, expresó bellísimamente esa idea democrática y es, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero estaría dispuesto a dar mi vida por el derecho que tú tienes a defender aquello en lo que crees. No estoy de acuerdo contigo, pero defiendo tu derecho a decirlo y a defenderlo. Ese es un principio clave de tolerancia, de convivencia pacífica, pero la democracia supone sobre todo participación responsable de los ciudadanos. Una sociedad democrática es aquella donde hay condiciones para la participación de los responsables de los ciudadanos, donde hay un reconocimiento entre las personas que va más allá de todas sus diferencias, de género, de raza, de condición social, de creencias religiosas y políticas, etc. Una sociedad democrática no acepta esas fracturas, no divide a los seres humanos en hombres y mujeres, no divide a los seres humanos por razas, negro, blanco, amarillo, rojo, etc. No divide a los seres humanos entre bárbaros y civilizados. No divide a los seres humanos entre pobres y ricos. No divide a los seres humanos por religiones, entre cristianos, musulmanes, judíos, protestantes, etc. En una democracia tienen lugar
tienen lugar y tienen cabida todos, y nos reconocemos en las diferencias. Yo puedo ser católico, pero tengo mucho que aprender de los musulmanes, y tengo mucho que aprender de los budistas. Yo puedo ser una persona ilustrada, pero eso no me da ningún derecho a despreciar a nadie por su condición social. La democracia se funda en el reconocimiento mutuo de las personas, más aún en un mundo que es tremendamente intercultural, en un mundo donde cada vez tenemos que reconocer más la presencia, por ejemplo, del negro, del indígena, de todo aquel que tiene una perspectiva del mundo distinta, que tiene tradiciones diferentes. El secreto de la democracia es la convivencia entre personas diferentes. El secreto esencial de la democracia es la igualdad en la diferencia. La justicia democrática consiste precisamente en eso. Lippmann lo definía muy bellamente, decía, se trata de tratar a todas las personas como iguales en lo que son iguales, pero como diferentes en aquello que son diferentes. Los tratamos a todos como iguales porque los tratamos como ciudadanos que tienen derechos que tienen que ser reconocidos. Y esos derechos los tiene siendo niño o adulto, siendo pobre o rico, siendo indígena o blanco o negro o lo que sea, o siendo homosexual o prostituta. Todos tenemos los mismos derechos porque homosexual, prostituta, indígena, lo que sea, somos ciudadanos. Pero también tenemos necesidades diferentes. Se nos trata como iguales y se nos debe tratar como iguales en los que somos iguales, pero se nos debe tratar como diferentes en los que somos diferentes. Porque tenemos necesidades distintas. Por ejemplo, una persona, un mayor de edad, una persona por encima de los 60 años, requiere de consideraciones especiales. Y entonces hay que considerar que en eso es diferente a una persona joven, o una persona que tiene una discapacidad, pues tiene el derecho a que se le concedan ciertos derechos especiales dada su condición. Porque se trata de que seamos iguales en lo que somos iguales, pero diferentes, y seamos tratados como diferentes en aquello que somos diferentes. Eso es la democracia. Una forma de gobierno y una forma de vida que tiene muchos defectos, muchísimos defectos, porque está hecha por seres humanos que somos frágiles, que somos finitos, que estamos llenos de errores, de vicios, pero que tiene una gran virtud. Es tan frágil, tan vulnerable, tan falible, tan sometida al error como somos los seres humanos. Pero ¿cómo reconocemos que algo es una democracia? En Marcos hay una discusión muy interesante sobre eso. Marcos, el personaje, el protagonista de la novela de Lippmann, empieza la novela en buena parte planteando ese problema. Es decir, aquí no están hablando de democracia, pero ¿qué carajos es una democracia? Al comienzo de Marcos hay una discusión de entrada muy fuerte sobre qué es propiamente la democracia. Y esa es una discusión que se mantiene a lo largo de toda la novela. Y entonces Marcos le empieza a preguntar a los demás, a ver, ¿qué es una democracia? Entonces alguno dice, no, hay una democracia cuando hay, por ejemplo, una constitución escrita en un país. Y entonces él dice, pues sí es importante, pero ¿es suficiente? Yo conozco un país en donde su constitución declaraba a un antiguo dictador, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, senador vitalicio, donde la constitución hacía algo absolutamente antidemocrático, que era que legislaba para una persona. Esa es una constitución, pero es una constitución que consagra principios antidemocráticos. Otros dirían, no, que haya un régimen electoral. Sí, pero hay muchos lugares donde el régimen electoral es una fachada no más. Hay finalmente un partido único, hay otro poco de partidos minoritarios, pero hay un partido único, a tal punto que el que gobierna es el secretario de ese partido.
Eso pasa mucho en los países comunistas, eso pasa en Cuba y pasaba en la Unión Soviética, y ha pasado en muchas partes, en lo que se llamaba antes la República Democrática Alemana, en la Alemania Oriental. Un régimen electoral, pero si es de fachada, ¿qué importa? O un gobierno, o una democracia se nos pueden reconocer muchos derechos, pero si no hay mecanismos para que esos derechos se hagan efectivos, entonces los mecanismos no funcionan. ¿Qué se requiere para que haya democracia? Entonces, yo aquí me baso en Lippmann para desarrollar esta idea que es clave. Hay unos criterios formales de la democracia que son muy importantes y que se deben cumplir, pero hay sobre todo tres metacriterios de la democracia. Explico esto porque esta es la idea central sobre la que está articulada toda la novela de Marco. ¿Qué criterios son los criterios formales de la democracia? Con formales no quiero decir secundarios, sino son condiciones necesarias, pero no suficientes para que haya democracia. ¿Qué condiciones son necesarias, aunque no sean suficientes para que haya democracia? Primero tiene que existir unos principios de acción legítima y unas reglas de juego que son objeto de un conocimiento público. Solo hay democracia si tenemos reglas comunes. En un sitio donde, en un lugar donde todo se decide por la voluntad arbitraria de alguien, eso no es una democracia. Un hogar donde el papá impone todo, eso no es una democracia. Tiene que haber unas reglas de juego que sean públicas. En el caso de un país, eso es una constitución son las reglas de juego básicas del país, de ahí se derivan leyes y demás. Segundo elemento, para que haya una democracia deben poder participar todos los afectados, deben poder participar en las decisiones, de modos distintos desde luego. No todo el mundo debe tomar las decisiones las deben tomar personas preparadas para eso, y para gobernar hay que prepararse, pero evidentemente todos podemos participar en las decisiones que nos comprometen. Es decir, eso en un régimen político implica que debe haber mecanismos efectivos de participación ciudadana. Y esos mecanismos efectivos de participación ciudadana no pueden ser un voto cada 4 años. Los mecanismos efectivos de participación ciudadana hay que activarlos. No sé cuáles serán en el Ecuador, en Colombia hay cosas muy esenciales como el cabildo abierto, como la iniciativa legislativa. Bueno, hay muchísimos mecanismos de participación de los ciudadanos. Por otra parte, tiene que haber unos mecanismos a través de los cuales se hagan valer los derechos reconocidos a los individuos y se hagan cumplir los compromisos públicamente adquiridos. De nada vale tener derechos si no hay manera de hacerlos cumplir. Tienen que existir mecanismos expeditos para que esos derechos se cumplan. Piensen en una institución escolar. Los estudiantes tienen derechos, pues se supone que el reglamento de una institución escolar o el manual de convivencia, como lo llamamos en Colombia, tiene unos derechos de los. La pregunta es, si esos derechos no se cumplen, ¿qué mecanismos tienen los estudiantes titulares de esos derechos para hacerlos cumplir? Lo mismo pasa en un país. ¿Con qué mecanismos cuenta uno para hacer valer sus derechos cuando no se los han reconocido, cuando se los han violado? En Colombia hay, por ejemplo, un mecanismo muy valioso que ha sido algo que realmente ha ayudado muchísimo en los últimos 30 años que cumple nuestra Constitución este año, que es la llamada acción de tutela. Cuando uno cree que se le ha violado un derecho fundamental, puede recurrir a un juez mediante una acción de tutela para que le restablezcan ese derecho y el juez tiene la obligación de fallar en el curso de 10 días. Y eso ha evitado cualquier cantidad de arbitrariedad. Y son muchas las personas que le han ganado una acción de tutela a un banco, a una autoridad pública, incluso a un alcalde, etc. Porque hay un mecanismo mediante el cual eso se puede lograr. Esa es una de las grandes cosas de la Constitución del 91 en Colombia, la acción de tutela. Hay otros mecanismos, la acción popular, cuando ya no es solo un individuo que reclama sus derechos, sino que son derechos colectivos que reclama una comunidad. Por supuesto, tiene que existir mecanismos, medios a través de los cuales los individuos puedan manifestar su desacuerdo, su inconformidad.
puedan ejercer el derecho a disentir. Es decir, debe existir en una democracia mecanismos de oposición y de protesta legítima. Esas son condiciones formales de una democracia. Donde no se puede protestar, donde no se puede hacer oposición, donde no hay mecanismos para que los ciudadanos defiendan sus derechos, donde los ciudadanos no tienen mecanismos por medio de los cuales participar, donde no hay unas reglas de juego claras, pues no hay una democracia. Esas son condiciones necesarias, pero no suficientes. ¿Y por qué digo que no suficientes? Porque esos criterios formales se tienen que evaluar a la luz de otros criterios más fundamentales, que es lo que yo llamo los metacriterios. El término lo tomo del libro. Esto sí ya es algo que yo desarrollé un poco por mi cuenta para organizar nuevamente el texto de Lippmann. En una democracia hay tres grandes metacriterios, es decir, tres criterios fundamentales a la luz de los cuales tenemos que evaluar todo. Son tres: el bien común, la justicia y la libertad individual. Esos tres metacriterios de la democracia para mí son esenciales. Todo lo que se haga en una democracia tiene que evaluarse a la luz de ese criterio del bien común. ¿Esa ley que se está promoviendo en el Congreso promueve el bien común o simplemente busca el beneficio de grupos particulares? Si no cumple ese metacriterio fundamental de estar orientada al bien común, esa no es una medida democrática. La justicia. Esa es una norma para evaluarlo todo, ¿cierto? Siempre nos preguntamos si las normas son justas, si las instituciones son justas, si las acciones de los individuos son justas, si las acciones del propio Estado son justas, o si el Estado violó sus propias reglas o violó derechos de los ciudadanos, ¿cierto? La justicia es un metacriterio fundamental. Pero hay un tercer metacriterio clave, que es la libertad individual. Yo no sé ustedes, pero yo no quisiera vivir en un mundo, por más justo que fuera, si yo no puedo decidir sobre mi propia vida, si no se me respeta la libertad individual. Hay utopías. Aldous Huxley escribió hace muchos años Un mundo feliz. Un mundo feliz es donde todo está solucionado y donde todo está muy bien, pero la gente no es libre. La libertad individual es un criterio fundamental. Una sociedad donde todo estuviera solucionado, donde todo estuviera orientado al bien común, donde no hubiera prácticamente injusticias, pero donde yo no puedo decidir qué hacer con mi vida, sino que ya estoy fijado a una cosa, ya mi destino está marcado, no tengo derecho a luchar por mi propia felicidad, no tengo libertad individual en último término. Muchas de las cosas que hacemos en una democracia son en defensa de la libertad individual. No queremos que nos rotulen, no queremos que nos uniformicen. Los países que no respetan la democracia empiezan por uniformar a todos. Así hicieron en la China. Parte de la revolución cultural de Mao fue eso. Todo el mundo uniformado. Esa tendencia a uniformar, a anular la individualidad, es absolutamente antidemocrática. Esos son los tres grandes metacriterios a la luz de los cuales tenemos que juzgar todas las cosas que pasan en una democracia. ¿Eso que estamos haciendo promueve el bien común? ¿Es justo? ¿Respeta las libertades del individuo? Esas son las tres preguntas claves que siempre nos tenemos que hacer en una democracia. Muy bien. Para desarrollar esta idea de democracia, para explorar esta idea de democracia, para ver qué es una sociedad democrática, Lippmann escribió una novela que en inglés se llamaba Mark, o se llama Mark. Este es el texto original en inglés de Mark. Esa novela la escribió Lippmann a comienzos de los años 80 del siglo pasado. Es decir, es una novela muy anterior, por ejemplo, a la caída del muro de Berlín, de todo el bloque soviético, y entonces es una novela que fue escrito todavía en tiempos de lo que se llamó en la historia del siglo XX la Guerra Fría.
ese periodo de tensión tremendo entre dos potencias, los Estados Unidos, la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial y por lo menos hasta el año 89 con la caída del muro de Berlín. La Guerra Fría era un mundo, todos lo recordamos, era un mundo polarizado. O usted estaba con el capitalismo norteamericano, o usted era un comunista prosoviético, y eran dos fuerzas que intervenían en todas partes del mundo y donde todos los conflictos finalmente tenían que ver con él. Por supuesto, esto fue escrito en los Estados Unidos, en tiempos de la Guerra Fría, y fue escrito por un norteamericano. Y entonces tenía una visión de la época. Pero eso cambió. A mí me tocó, incluso fue muy interesante porque a mí me tocó vivir en los Estados Unidos cuando estaba trabajando con Lippmann, me tocó vivir el momento de mayor crisis del régimen soviético, que es cuando antiguos militares de corte stalinista tumbaron a Mikhail Gorbachev. Eso fue en agosto de 1991. Yo estaba en ese momento en Estados Unidos con Matthew Lippmann y además tenía entre los compañeros que se estaban formando conmigo dos señoras de la Unión, dos señoras rusas y un señor que se hizo muy amigo mío, Gagin Galikian, que era de Armenia, la ex república soviética. Y me tocó vivir de forma muy cruda lo que fue ese conflicto y me tocó ver lo que sufrieron los que vivieron bajo el régimen soviético. Era una cosa miserable, era un irrespeto tremendo a las libertades individuales. Se cometían injusticias, atrocidades, crímenes de la peor calaña. Mark fue escrita en ese contexto de la Guerra Fría. Luego, el contexto político en el que fue escrito pasó. Y era una novela de pensamiento social y político que pasado un tiempo ya, digamos, se desactualizó, perdió vigencia, porque está puesta sobre unos supuestos políticos que se acabaron. Sin embargo, la trama filosófica de la novela sigue siendo relevante y muy interesante. Entonces, mi esfuerzo fue intentar ver detrás de ese cambio de las situaciones políticas, del contexto político, qué había vigente en su trama filosófica. Y entonces me encontré en la trama filosófica del texto original de Lippmann en inglés varias cosas interesantes. Lo primero era una noción derivada de la filosofía de Marx, que era muy lúcida, y es aquello que dice Marx en una de sus tesis sobre Feuerbach. Marx, una de las tesis sobre Feuerbach, es un texto cortico de Marx, las 11 tesis sobre Feuerbach. Una dice algo fantástico, que es la base para mí clave de todo el pensamiento social. Dice, el hombre es el conjunto de sus relaciones sociales. Lippmann entendió muy bien eso. Y entonces el personaje que escogió, que es Marx, es muy interesante, porque es el caso de un muchacho en el cual todos sus roles sociales de un momento a otro quedan en entredicho. Mark es un hombre aguerrido, es un muchacho grandote, un gran jugador de básquet, además está empezando a tener una relación con Elisa, ya son muchachos adolescentes que son novios, viven en una familia muy organizada, la mamá es una gerente muy importante, él tiene el mundo bastante organizado, sus compañeros lo quieren mucho, y de un momento a otro todo le entra en crisis, todo le entra en crisis. La mamá la van a trasladar de ciudad. Entonces se tienen que ir a vivir a otra ciudad y a él se le desarma el mundo. Pero además, su novia Elisa empieza a salir con otro bobo del que se enamoró y entonces empieza a sacarle el cuerpo. Pero entonces él empieza a sentirse muy mal y entonces tiene conflictos con los demás compañeros, tiene conflictos con la autoridad, pide unos libros y guarda los libros en su locker y los libros desaparecen del locker. Entonces, cuando se los reclaman en la biblioteca, él agrede a la bibliotecaria y en ese momento llega el rector del colegio y lo sanciona. Lo grave de la sanción es que él es el gran jugador de básquet y llega a la final de básquet y entonces a él lo excluyen del equipo. Pero cuando están en la final de básquet, él llega al partido y luego sale y se va.
y luego vuelve al colegio. En el momento en que llega al colegio, en el colegio todo está destruido. Hay un acto de vandalismo, rompen los cuadros de los rectores y cuando llega la policía encuentran a Mark en la escena del crimen. Entonces lo acusan. Todos sus roles sociales se le desbaratan todas sus relaciones. Esa es la trama de la novela, ¿no? Pero resulta que a partir de eso Lippmann empieza a analizar el mundo de los jóvenes. Y entonces utiliza varias estrategias interesantes. Una es que el juez de menores al que le encargan el caso de Mark entiende que él no va a poder entender la situación si no participa de la vida de los jóvenes. Entonces empieza a participar de la vida de la escuela. Pero además la profesora de ciencias entiende que la mejor manera de enseñarles qué es la sociedad es a través de sus familias. Entonces empiezan a visitar a las familias de todos, ¿no? Pero resulta que aparecen estas personas, Misael y Carmen, que leímos ahora la historia, que eran muchachos que salieron del colegio muy aburridos, no les gustó eso, ellos prefirieron dedicarse a una vida libre y se dedicaron y terminaron en la delincuencia, en la droga y en cosas de ese estilo. Pero entonces ahí aparece toda una discusión permanente sobre el sentido de la justicia, sobre el sentido de la libertad, sobre cómo se administra la justicia. Entonces ellos tienen además la oportunidad de tener un juez que comparte sus actividades y con el que tienen una serie de intercambios interesantes, etc. La trama original de la novela de Lippmann es muy interesante, pero hay muchas cosas que no funcionan. El propio Lippmann lo reconoce. Yo reescribo la novela y cuando la reescribo, le escribo a él pidiendo autorización para publicar juntos el libro. Aquí está el correo que él me manda en inglés, yo lo traduzco. Y él dice, vea lo que me dicen, dice, querido Diego, creo que el Marcos que yo escribí hace ya algunas décadas fue relevante en su tiempo, pero los variantes contextos sociales y el paso del tiempo no lo han tratado muy gentilmente. Tu propuesta, basada en el trabajo que has hecho de traducción, reescritura y adición al núcleo básico del texto, es lo que yo desearía recibir de otros países. Tengo la seguridad de que los aspectos filosóficos del programa Marcos serán respetados y que el cambio en la autoría obedece a razones sustanciales y persuasivas. Sé lo mucho que debes haber trabajado en la tarea de traducción y adaptación y te felicito por haber llevado finalmente esta enorme empresa hasta su terminación. Con afecto, Matthew Lippmann. Ese es el mensaje que él me escribe cuando yo le envío la novela diciéndole, mire, revísela. Y entonces, claro, yo lo que hice fue coger lo que él escribió, quitar cosas que no venían al caso, muy poquitas, pero quité muy poquito, desarrollar cosas que él no había desarrollado, desarrollar una idea de democracia un poco más elaborada y trabajar introduciendo una serie de elementos que son muy propios de los países latinoamericanos. Por supuesto, en los Estados Unidos el conflicto racial es muy fuerte. En Colombia tenemos conflictos de todo tipo, tenemos todas las formas de violencia. Tenemos violencia de extrema izquierda con la guerrilla, tenemos violencia de extrema derecha con los paramilitares, tenemos todas las formas de criminalidad con las bandas criminales, tenemos todas las formas de violencia intrafamiliar, política, delincuencial, de todo tipo. Colombia es un laboratorio social. Entonces, había que introducir todo eso en la novela. Entonces, Lippmann entiende que el texto hay que readaptarlo, que hay que reescribirlo, y esa fue la tarea a la que yo me dediqué, a reescribir la novela. Era necesario reescribir Marcos, pero había que hacerlo sobre una revisión de su estructura conceptual y hacerlo en un nuevo contexto. Entonces lo que yo hice fue hacer un Marcos colombiano con el que también se pudiera identificar, por ejemplo, un muchacho mexicano. De hecho, el texto yo lo he llevado a México y en algunas partes lo han utilizado. Pero se trataba de reconstruir una serie de elementos claves. Por ejemplo, yo reelaboré nuevos supuestos para escribir la novela. Por ejemplo, una idea de cómo y por qué el niño y el joven son seres políticos. Y por qué los niños y jóvenes no son simplemente futuros ciudadanos, como se puede decir, sino cómo en ellos se viven todas las contradicciones
propias de una sociedad democrática. Desarrollé mucho más la trama a partir de un tema que me interesó muchísimo, que fue toda la idea de democracia de John Dewey, toda la idea de la democracia como una forma de vida, que sobre eso fue además mi tesis doctoral, y sobre eso además hace unos años publiqué una serie de artículos de Dewey que traduje del inglés. Entonces me interesó mucho desarrollar. Dewey está en el fondo de Filosofía para Niños, de alguna manera Dewey es el presupuesto de todo esto, porque Lippmann fue la persona que de alguna manera con los años asumió la cátedra que tuvo Dewey por mucho tiempo en la Universidad de Columbia en Nueva York. De hecho, mi tesis doctoral la hice sobre la filosofía política de John Dewey, en buena parte porque me lo sugirió en su momento Matthew Lipman. Matthew Lipman fue el primero que me habló de la filosofía política de John Dewey, y de alguna manera esto que yo empecé a hacer con Marcos, luego lo desarrollé también teóricamente con mi tesis doctoral. Entonces, se trataba de reelaborar la noción de democracia, partiendo de Dewey, partiendo de Lippmann. De hecho, la noción de metacriterios, que es de Lippmann, yo la reelaboré. Lippmann en ninguna parte habla de esos 3 metacriterios de los que yo les hablé. Digamos, yo tuve que hacer una reconstrucción conceptual del asunto, pero además tuve que incorporar nuevas problemáticas sociales. El narcotráfico, que en nuestro país está detrás de todo, la marginalidad, los problemas de criminalidad urbana, todas las formas de violencia y de discriminación. Entonces, se trataba de pensar, de reescribir a Marx en un nuevo contexto, el de Colombia y los países latinoamericanos. Por eso es una novela de filosofía social y política, pero adaptada a Latinoamérica. Todo eso, ya les decía, me llevó a tocar la estructura del texto de Lippmann. Era ya mucho lo que había que cambiar, no solo era traducirlo y adaptarlo, era reconstruirlo en muchas partes, introduciendo nuevos contenidos. Hay muchos capítulos que los escribí yo, que no están en la novela original de Lippmann. Casi la mitad de la novela la reescribí, la traduje y adapté lo que él había hecho, pero además yo reescribí casi por lo menos otra mitad de la novela. De hecho, cambié la estructura de los capítulos, intenté darles otra secuencia, introduje discusiones sobre temas que no había introducido Lippmann, por ejemplo. Hay unas discusiones sobre la libertad, otras discusiones sobre el bien común. Hay un pasaje en donde yo desarrollo, Marcos tiene una hermana gemela que también hace parte del mismo curso, María, entonces desarrollo un diálogo entre ellos que no está en la novela original de Lippmann. Introduzco una serie de lugares que no existían, por ejemplo la calle del Cartucho, que es la calle de toda la marginalidad y de la delincuencia en Bogotá, etc. Entonces ahí yo introduje una cantidad de elementos nuevos, personajes de la vida urbana de Bogotá que recreé ahí, bueno, tanto a nivel filosófico como a nivel de trama narrativa, hay una cantidad de elementos nuevos que no están en la novela original del libro. Este relato de Marc, como usted indicaba, es una sugerencia de 14 a 16 años. ¿No hay una iniciación previa para los niños en este ámbito político que para mí me parece importantísimo? Esa es mi pregunta y luego un criterio. Digamos, la iniciación a esta novela está en las anteriores. Recordemos que Marcos es la 4ª novela de una serie que empieza en Harry, pasa por Elisa, por Susi, de la que hablaremos mañana, y por Marcos. Entonces, claro, el problema es uno cómo lo introduce, lo puede introducir como un texto de filosofía política. En algunas partes se lee Marcos en grado 10º, por ejemplo. Otras veces se introduce Marcos dentro de un programa de formación política también, porque es toda la discusión sobre la democracia. Pero digamos, lo previo a Marcos es todo el trabajo que se ha hecho previamente con el descubrimiento de Harry, Elisa, Susi y Marcos. Por eso hay que mirar esas 4 novelas como una secuencia. Además porque son los mismos personajes, hay una continuidad narrativa y una continuidad temática. Sí, porque justamente mi criterio iba en torno a esto. Como existe ya a profundidad en este relato, en esta novela acerca del ámbito político, por ejemplo, no he visto, o sea, no lo he sentido con esta profundidad los relatos anteriores, y al ser un
tema tan importante. A veces nosotros pensamos que la política queda al margen, que los niños no se inmiscuyen y que ni siquiera entiendan la parte política, y algo muy falso. Por ejemplo, nosotros en el país estamos viviendo esta parte política, ¿no es cierto?, eleccional. Yo tengo 2 niños y me llamaba mucho la atención el criterio que ellos ya emiten. O sea, ellos viven en este círculo, en estas vivencias políticas. No es que la madre o el padre sean políticos, pero el hecho de ver, incluso en las clases, el rato que están en línea, ya asoman por ahí propagandas y ellos ya observan y hacían comentarios muy relevantes. Yo decía, para niños de 8 años, de 6 años, que ellos ya toquen esta temática de la política, y cómo uno enmarcarles, si es que tiene el conocimiento, en buena hora puede decirle de estos metaprocesos, diga usted. Pero en cambio, cuando no hay el conocimiento, quizás somos malos formadores. Mi hijo decía, ¿por qué tenemos que votar por tal? No me agrada, dice, la propaganda que hace de este señor, le doy un nombre que está político, X. Decía, ¿por qué la asoma con este tipo de ropa, está marcado a un bebé, y él quiere ser presidente, a un oso, él quiere ser presidente? ¿Y por qué él tiene que ser presidente? Y se empiezan a plantear un tipo de preguntas, y yo les respondía con otras preguntas, justo en lo que hemos tenido la oportunidad de ir vivenciando, justo tocó este módulo, y decían ellos, es que hay que elegir a un presidente al que nos dé plata, porque tiene que darnos plata a la gente pobre. Y yo le decía, ¿tú eres pobre? No, no hablo de mí, sino de la gente pobre que no tiene que comer, hay que darle plata, decían. No creo que ese es el sentido. Entonces le iba haciendo una especie de diálogo con él, haciéndole preguntas, y decía, ¿cómo un niño, y son 2 hermanos, uno de 6 y otro de 9, decía, ¿cómo ellos ya forman parte de este círculo político? Y nunca a mí me hubiera pasado por la cabeza decir que ellos ya pueden ir formados. Y yo creo que si es que formamos sociedades así desde niños, guiando en esta perspectiva política, qué mejor a través de estos relatos. Por eso la importancia de preguntar acerca si es que había esa temática así de profunda, pero en edades más anteriores. Sí, mire, muy importante esto, porque es que una de las cosas que nos obliga a reconocer filosofía para niños es que el niño es un ser político. Seguimos muchas veces creyendo que el niño es como un adultico chiquito y que él llega a volverse un ciudadano a los 18 años. No, él es ciudadano desde que nace, porque tiene derechos y deberes. El niño es ciudadano desde que nace. No es ciudadano. Es que le dicen, ay, hoy cumpliste 18 años, te volviste ciudadano. No, yo sí, un niño es ciudadano. Otra cosa es que llega al ejercicio pleno de la ciudadanía y entonces, por ejemplo, adquiere el derecho a votar. Pero el niño es ciudadano. Y eso no lo debemos olvidar. Y como ciudadano es un ser político. Por muchas razones. Primero, porque es que el niño vive las contradicciones sociales. El niño no es ajeno a las contradicciones sociales. Él ve los problemas de su país. Él conoce la violencia, la pobreza, y sabe que eso es problemático, ¿cierto? Entonces él vive los conflictos sociales. Segundo, no solo los vive, tiene opiniones sobre los asuntos políticos. Y se forma opiniones que él quiere compartir y discutir con otros. Entonces el niño tiene derecho a tener una formación política y a poder discutir las ideas que tiene sobre la vida en sociedad, sobre la vida en familia, sobre lo que conviene o no conviene hacer en una sociedad, tiene derecho a discutirlo. Pero hay algo aún más grave, y es que a los niños no se les puede excluir de la vida política, porque hoy en día, en muchos países del mundo, los niños son actores políticos de primer orden. Si ustedes miran muchas de las guerras en África, o incluso de las guerras internas de muchos países, en Colombia la guerrilla y los paramilitares reclutaban niños de 9, de 11, de 13 años, ¿cierto? Los niños son actores en la guerra. Lo más grave es que son actores muy peligrosos, porque son como soldados, son tremendamente arrojados. En las guerras en África era muy común eso. ¿Quién iba a sospechar de un niño
que iba y ponía una bomba en un casino de oficiales? Nadie. Pero los entrenaban para eso, porque no medían suficientemente las consecuencias, ¿no? La criminalidad utiliza a los niños. ¿Cómo hacía inteligencia el narcotráfico? Por ejemplo, el cartel de Cali. ¿Cómo se mantenía informado cuando los grandes capos del cartel de Cali en Colombia estaban en prisión, en una cárcel de una población cercana a Cali, en Palmira? ¿Cómo sabían ellos quién iba a la prisión, quién entraba, cómo se mantenían informados? Tenían redes de las cuales participaban niños. Un niño que vendía dulces a la entrada de la cárcel de Palmira, ¿quién iba a sospechar que era un espía del narcotráfico? Los niños también son actores políticos. Efren. Sí, precisamente lo que pasa es que a nivel de la sociedad, no sé si en todo el mundo, hay una mala concepción de lo que es la política y por tanto parece que se le entiende como algo exclusivo de quienes son actores políticos como candidatos o viven siempre de la política, digamos, de ellos. Entonces el pueblo en su mayoría dice: yo no soy político, entonces no me interesa la política, no me meto en la política. Cuando eso no se, o sea, no hay esa concepción de que la política es parte constitutiva del ser humano, porque es de la vida de la sociedad, ¿sí? Se encarga de eso. Entonces, al haber, digamos, esa mala comprensión de lo que es la política, no se da una formación política real desde los inicios, que debería existir para tener una idea de qué es la política y cómo se debe vivir la política, siendo actor directo o indirecto, digamos, siendo candidato o también elector. Porque ese es el gran problema de nuestros países, que la gente a veces, por ejemplo, el domingo algunos fueron a votar o fuimos a votar, pero muy pocos creo que dieron su voto viendo realmente la propuesta del candidato. Simplemente a veces hay otras cuestiones secundarias que motivan el voto, ¿ya? Y otros simplemente no lo hacen, cuando sí hay una responsabilidad grande ahí. Entonces al final se termina decidiendo o eligiendo al que quizás menos soluciones va a dar al país y no al grupo como que usted hablaba. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de vivir 5 años en Colombia, entonces conozco también la realidad política de allá y quién ha sido Álvaro Uribe y sigue siendo hoy. Aquí también hay grupos familiares que siempre están en la política y son los que manejan todo, aunque no estén directamente ellos al frente. Entonces, eso, digamos, la ignorancia política o el no entender bien qué es la política y cómo se la debe manejar, ha permitido que estos grupos de poder sigan estando ahí al frente y no necesariamente tomando las mejores decisiones para el pueblo. Efren, eso mismo que usted ha dicho, yo quisiera leerlo desde la perspectiva de nosotros como educadores. Sin duda la escuela tiene muchas funciones y la escuela no es un lugar, digamos, estrictamente de deliberación política. Es decir, a la escuela vamos a educarnos, no a hacer política. Entonces, por ejemplo, un maestro que pretende utilizar su condición de maestro para conseguir adeptos a un partido, por ejemplo, partido de izquierda, de derecha o de lo que sea, pues está incumpliendo sus funciones como educador. Pero todo maestro es consciente de que tiene que formar ciudadanos. Y es inevitable que tengan que plantearse los problemas políticos. Un maestro no puede aprovecharse de su condición de educador para, para favorecer un partido determinado, pero no puede negar que él es un educador político. En Colombia hace unos años hubo un debate, incluso yo participé en ese debate con un artículo que escribí en un medio público, suscitado por un representante a la Cámara del Centro Democrático, el partido de Uribe y por tanto el partido de gobierno en ese momento en Colombia, en donde se pretendía que a los maestros se les iba a prohibir hablar de política en el colegio, bajo el argumento de que todos los maestros eran de izquierda y que entonces formaban gente comunista y no sé qué más, y intentaron hacer un proyecto para impedir que los maestros pudieran hablar de política bajo el pretexto de que si decían algo
Si expresaban alguna opinión política o algo, los destituían, los sancionaban, les ponían multas de todo tipo, etc. Eso es absolutamente antidemocrático. Si bien no podemos manipular políticamente la educación a favor de un partido, la educación es un campo de combate político. Es inevitable, somos ciudadanos y cuando nos educamos tenemos una visión de la sociedad que tenemos que compartir. Lo importante es que esa visión de la sociedad que compartamos no sea partidista, sea una visión que se base en el análisis de los problemas, en el debate de las ideas, y eso es lo que busca Filosofía para Niños, una educación para la democracia basada en el ejercicio filosófico.